En el tema 3 de la asignatura que vimos la semana pasada, eh, explicamos cuál era lo que conocemos como el pipeline de renderizado, es decir, cuáles son las diferentes etapas que se realizan en el proceso de construcción de una imagen. Son etapas que se desarrollan dentro, en el interior de la tarjeta gráfica. Parte de esas etapas son configurables, es decir, hay una serie de comandos que permiten configurar opciones de funcionamiento de esas etapas, y otras de las etapas son programables, es decir, se puede indicar directamente cuál es el programa que se va a ejecutar en ellas. Para programar esas etapas, pues, OpenGL define un lenguaje de programación que se conoce como GLSL. En este tema vamos a ver las características de este lenguaje y cómo configurar finalmente todo el proceso de pipeline, de renderizado para producir las imágenes. El primer apartado ya lo vimos en la última clase, vamos a verlo de forma un poquito más resumida. Eh, como os comenté el otro día, vamos a estar siempre hablando de programación en diferentes planos. Hay un plano de programación que sería lo que se ejecuta en la placa base, lo que sería la CPU. Eh, este programa que se ejecuta en la CPU forma parte de nuestro programa normal, y utilizando OpenGL pues serán funciones o estará escrito típicamente en C o en C++. Nosotros vamos a utilizar un código de colores para distinguir cuando estamos en un plano, cuando estoy poniendo código que se refiere a un plano u otro. Cuando veáis código escrito sobre un fondo naranja, como este que tenéis aquí, se refiere siempre a código que se ejecuta en la CPU y que por tanto debe estar escrito en C y C++. Típicamente van a ser eh, pues las diferentes funciones, comandos de la biblioteca OpenGL. Después tendremos código que se va a ejecutar en las etapas programables, es decir, es código que se va a ejecutar dentro de las tarjetas gráficas, dentro de esa serie de las etapas, como os digo, programables del pipeline de renderizado. Típicamente las dos etapas que más se utilizan son el Vertex Shader, que sería el, el programa que se ejecuta para cada uno de los vértices que forma el modelo 3D que queremos dibujar, y el Fragment Shader, que es el programa que se ejecuta para cada uno de los píxeles de la imagen que queremos generar. Vamos a utilizar también un código de colores. El Vertex Shader lo escribiremos siempre, el código que ejecutamos en el Vertex Shader lo escribiremos con un fondo celeste, y el Fragment Shader lo escribiremos con un fondo verde. En ocasiones, bueno, más adelante en otros temas veremos otros shaders diferentes y utilizaremos también colores distintos para distinguir uno de otro. El, las, eh, el código que veáis escrito entonces, tanto en celeste como en verde, se refiere a código de etapas programables, y por tanto va a estar escrito en este lenguaje de programación GLSL, que como os decía es el lenguaje que tiene definido OpenGL para programar estas etapas, estos shaders. Eh, para crear los shaders, bueno, para poner a funcionar todo lo que es el proceso de pipeline, es necesario configurar tanto las etapas configurables como darle el contenido, pasar el programa de las etapas programables. Para eso tenemos que crear esos programas, esos shaders, dentro de lo que sería la CPU. Hay una serie de comandos que vamos a ver, que vamos a repasar, esto lo vimos el otro día, que nos van a permitir crear los diferentes shaders. El primero es GL Create Shader, que nos permite crear un shader, es decir, crear un programita. Esto realmente lo que devuelve es un identificador para ese programa. El tipo pues puede ser bien GL Vertex Shader, para crear un Vertex Shader o un Fragment Shader, y los otros tres tipos de shader que veíamos en el pipeline de renderizado, que eran el shader de geometría, el shader de control de teselado y el shader de evaluación de teselado. Una vez que se ha creado ya este identificador del shader, hay que cargar el código fuente de ese shader. Para eso se utiliza el comando gl shader source. Aquí veis habría que indicarle cuál es el identificador del shader que queremos cargar y cuál es el código que le estamos cargando. Típicamente el código se introduce como un array de strings, donde numLines indica el número de strings que contiene este array, y length indica es también un array con la longitud de cada línea.
Normalmente también vamos a utilizar un array con una única cadena, un único string, de manera que tendremos todo el código GLSL en un mismo string, con lo cual el número de líneas será 1, y en ese caso se admite que length esté a nulo, indicando que el final de la cadena, como suele ser habitual en C, se determina con un /0, con un nulo. Una vez que está cargado, el shader debe compilarse mediante el comando compile shader. Se puede conocer el resultado de la compilación utilizando un comando que es getShader. GetShader permite leer propiedades del shader. Como os comenté el otro día, el sufijo IV en los comandos de OpenGL indican pues, el tipo de dato al que se refiere el comando. En este caso sería un puntero, v es de vector, de puntero, a un entero. Aquí estaríamos identificando el shader del que queremos leer una propiedad, el segundo campo sería la propiedad que queremos leer y el tercer campo sería el puntero donde se va a almacenar el valor de esa propiedad. Si status devuelve false, es que ha habido un error. Si status devuelve true, es que el compilador ha dado un resultado correcto. En caso de error, se puede obtener la descripción del error mediante el comando getShaderInfolog. Los shaders se pueden también eliminar mediante el comando deleteShader. Aquí veis un ejemplo de lo que podría ser un código de un vertex shader. Más adelante veremos realmente este tipo de código, qué características tiene. Este sería un shader, en este caso para un fragment shader. Como veis, el color de fondo os lo pongo verde para distinguir uno de otro. Y los códigos que se ejecutan en la CPU pues están en naranja y estarían descritos en C. Una vez que uno tiene los diferentes shaders creados, lo que hay que hacer es configurar todo lo que es el proceso del pipeline de renderizado, es decir, crear un programa al que se le enlaza los diferentes shaders. Para crear el programa se utiliza el comando createProgram. Esto genera un identificador de programa. Una vez creado el programa, se pueden enlazar los shaders que ya debemos tener creados de antemano. Sería con el comando attachShader. El primer campo sería el programa al que queremos incluir el shader. El segundo campo sería el shader que estamos incluyendo. Cuando el programa ya contiene los shaders que queremos incluirle, pues hay que ejecutar el comando linkProgram. Esto lo que hace es linkar los shaders. Aunque los shaders hayan sido compilados y no hayan dado errores, eso sería una compilación individual de cada programita. Sin embargo, hay que verificar que después estos programas se enlazan bien entre ellos, es decir, que la salida de uno corresponde a la entrada del otro. Ese es el objeto de este comando linkProgram. Igual que nos ocurría con los shaders, al linkar un programa podríamos encontrar errores o bien que no hubiera ningún tipo de error y el programa pudiera ejecutarse. Para saber si se ha producido un error o no, pues igual que teníamos un comando getShader, pues tenemos un programa getProgram que permite leer las propiedades del programa. El comando pues tendría el identificador del programa al que queremos leer la propiedad, el código de la propiedad que queremos leer y el puntero donde se va a almacenar el valor de la propiedad. En este caso la propiedad es un valor entero y lo que le estamos pasando es un puntero a un entero. Por tanto, el sufijo que tiene el comando es IV por puntero a entero. En caso de que el resultado del linkStatus sea correcto, el programa ya podría ser ejecutado. Para comenzar a ejecutarlo realmente, para que la tarjeta gráfica comience a utilizar ese programa, hay que ejecutar el comando useProgram. Si por el contrario hubiera habido algún error, es decir, si al leer el status del programa después de linkar nos diera false, pues existe también otro comando que es getProgram_Infolog, que nos permite obtener el mensaje de error, en este caso de linkado. Aquí vemos un resumen gráfico de lo que estaríamos diciendo de los diferentes comandos que tendríamos utilizado. Aquí todos los comandos, la función en sí tendría el prefijo GL a la hora de utilizarlas dentro de nuestro programa. Para crear un programa entonces tendríamos que crearnos el vertex shader con createShader, a continuación cargar el código fuente del shader, a continuación compilar el shader y verificar si todo ha sido correcto.
Para que el pipeline funcione, al menos debemos darle el contenido del vertex shader y del fragment shader. Con el fragment shader, de la misma manera, ejecutaríamos create shader para crearlo, shader source para almacenar su contenido y compile shader para compilar ese programa. Si utilizáramos otros shaders, como el shader de geometría o los shaders de teselado, pues tendríamos que hacer lo mismo con estos otros shaders. Para finalmente crear el programa tendríamos el comando create program, a continuación attach shaders, donde al menos tendríamos que atar el vertex shader y el fragment shader. Una vez enlazados esos shaders al programa, habría que linkarlo con el comando link program, y por último, ya si todo ha ido correctamente, podríamos utilizarlo. Igual que tenemos la opción de eliminar los shaders, pues podemos también eliminar un programa mediante el comando delete program. Lo que veis ahora es un ejemplo. De hecho, en las prácticas, esto está sacado del código que veis en las prácticas, de cómo se crea un programa en los ejemplos que vemos en las prácticas. Esta función de inicialización lo que hace es, se supone que tenemos almacenado de alguna forma, o que somos capaces de leer de alguna forma el contenido del código fuente del vertex shader y del fragment shader, y aquí en primer lugar estaríamos pues, creando el vertex shader con create shader, cargando el código fuente del vertex shader con el comando shader source. Como decía, una línea, el código y el último parámetro null, y compile shader para compilar este vertex shader. A continuación leemos el estado de la compilación. Si el estado es correcto, pues ya no hay nada más que hacer. Si es falso, pediríamos la información de los errores de compilación. Para poder, el getShaderInfoLog requiere pasarle un puntero a una cadena, a un string, con una longitud ya fijada, con una memoria ya reservada. Para eso es necesario, en primer lugar, saber qué tamaño de memoria es necesario reservarle a ese mensaje de error, y para eso se utiliza también la propiedad InfoLogLength. De manera que, leyendo la propiedad con getShaderIV, la propiedad InfoLogLength, podemos saber la longitud que tiene el mensaje de error que ha dado el proceso de compilación. Reservaríamos la memoria para poder almacenar ese mensaje de error, y haríamos una llamada a getShaderInfoLog que nos permitiría leer ese mensaje de error de compilación. Lo normal en estos casos es, bueno, pues o bien mostrar este mensaje de error por pantalla o escribirlo a un fichero de log o algo por el estilo. Una vez creado y compilado el vertex shader, pues habría que hacer lo mismo con el fragment shader, create shader, shader source, compile shader, getShaderIV para ver el estatus y comprobar si ha sido correcto o incorrecto. En caso de que sea falso, de que haya habido errores de compilación, puedes obtener la longitud del mensaje de error y leer el mensaje de error, exactamente igual que hemos hecho con el shader de los vértices, con el vertex shader. Una vez que tenemos creado los dos shaders, tendríamos que crear el programa. Llamaríamos al comando create program. De esta manera crearíamos un identificador del programa, enlazaríamos los dos shaders, tanto el vertex shader como el fragment shader, y a continuación linkaríamos el programa. Si, preguntaríamos por el estado de linkado, es decir, por el resultado del proceso de linkado. Si el resultado es correcto, si status tiene el valor GL true, pues todo el proceso de creación del programa ha sido correcto. En caso de que haya errores de linkado, el status estará false, y tendríamos, igual que antes, que leer el mensaje de error de linkado. Preguntaríamos por la longitud de ese mensaje de error, lo almacenaríamos en length, reservaríamos la memoria para ese mensaje de error, y a continuación leeríamos el mensaje de error. Y bueno, bien lo mostraríamos por pantalla o lo volcaríamos en un fichero de log. Una vez que todo esto está creado, si hemos llegado hasta este punto, aquí en este ejemplo devolvemos true, pero bueno, si todo ha sido correcto, podríamos darle a use program y comenzaríamos a utilizar el programa dentro de la tarjeta gráfica. Vamos a ver ahora realmente cómo se programa realmente estos shaders, cuál es este lenguaje GLSL del que os vengo hablando. La estructura básica de un programa escrito en GLSL tiene este aspecto.
En primer lugar suele haber un comando, una indicación de la versión del lenguaje utilizada. Tener en cuenta que cada versión de OpenGL ha ido añadiendo más funcionalidades a GLSL. Entonces es importante saber el compilador que queramos utilizar, qué versión pretendemos compilar. Eso se indica típicamente con esta macro versión, donde uno le indica la versión del lenguaje GLSL que se está utilizando. A continuación viene una serie de declaraciones, ahora os hablaré de ellas. Y por último, realmente lo que sería la descripción del programa que se va a ejecutar está descrito dentro de una función que debe llamarse main. Como veis, el aspecto es bastante parecido al código C. En cuanto a las declaraciones, hay diferentes tipos de declaraciones que se pueden utilizar, que se utilizan normalmente. La primera sería las declaraciones de variables de entrada. Esto define las entradas que se van a utilizar en el shader. Cada shader además tiene una serie de entradas predefinidas, que esas no hay que declararlas. Para el verte shader, por ejemplo, las entradas que definamos como in se refieren a los atributos de los vértices que vamos a procesar. Para el fragment shader, pues las entradas que debemos declarar pues serían los atributos asociados a cada píxel, a cada fragmento. Para que el proceso linkado vaya correctamente, las entradas del fragment shader deben corresponder a las salidas del vertex shader, si es que solamente estamos utilizando estos dos shaders que ya digo que son los obligatorios. También dentro de las declaraciones podríamos declarar variables de salida. Esto define lo que serían las salidas de cada shader y además, igual que ocurre con las entradas, cada shader tiene una serie de salidas ya predefinidas, que esas no hay que declararlas. Como decía antes, las salidas del vertex shader deben corresponder, esos serían los atributos que asociamos a cada vértice después de transformarlos, y esto deben corresponder a las entradas del fragment shader. El proceso de rasterización e interpolación se dedica a interpolar o calcular los valores de las entradas de cada píxel, que sean las entradas del fragment shader, en función de los valores de las salidas, interpolando los valores de las salidas de los vértices que genera el vertex shader. Al linkar el programa se verifica que efectivamente las salidas del vertex shader corresponden a las entradas del fragment shader. Una cuestión importante es que, puesto que lo que estamos haciendo es generar una imagen, tener en cuenta que la salida del fragment shader debe generar el color del píxel. Sin embargo, esta salida no está predefinida. Necesitamos definirla siempre en el fragment shader, una salida de tipo B4, ahora veremos los tipos de datos, que corresponderá al color del píxel que estamos calculando en el fragment shader. Otro tipo de declaraciones serían las variables uniformes. Las variables uniformes se indican con la palabra clave uniform y corresponden a variables que tienen el mismo valor en todos los procesos de ejecución del shader. O sea, dentro de lo que sería nuestro programita o la visión que tenemos del programa es como si fuera una constante. Realmente desde fuera podemos asignarle el valor a esa variable uniforme. O sea, no son exactamente una constante, sino una variable a la que podemos asignarle valores distintos, pero una vez asignado ese valor, ese es el mismo valor que se va a ejecutar en todas las ejecuciones en paralelo del shader. Normalmente, por ejemplo, se utilizan variables uniformes en los vertex shaders para almacenar las matrices de transformación de coordenadas. También es típico en el fragment shader, por ejemplo, que las propiedades de la luz, lo que viene indicado, o del material, lo que nos va a permitir desarrollar técnicas de iluminación, también suelen describirse mediante estas variables uniformes, puesto que pues, la luz, por ejemplo, será la misma para el cálculo de todos los píxeles de la imagen. Dentro de las declaraciones también podemos declarar funciones auxiliares. Aquí la forma de declarar funciones es la típica que estamos acostumbrados a hacer en C. Es decir, el formato es muy similar a C. Tendríamos en primer lugar el tipo de dato que devuelve la función, el identificador de la función, entre paréntesis los argumentos de llamada a la función y bueno, un bloque de código entre llaves. Ya bueno, nos cansaremos de ver ejemplos de estas funciones. También se pueden declarar lo que se conocen como subrutinas. Las subrutinas permiten trabajar con interfaces y son una especie de
como de punteros a funciones. Esto es un aspecto algo más avanzado que no veremos hasta el final del curso, cuando tengamos que ver técnicas de cálculo de sombras. Y por último, el bloque main. El bloque main debe aparecer al final del shader, y el objetivo es calcular los valores de salida de las salidas que hayamos definido en el shader. Para generar los valores de estas salidas, pues utilizaremos los valores que deben tener las variables de entrada, los valores también de las variables uniformes. Las funciones pueden definir sus propias variables locales, que están descritas en el bloque de la función. También podemos añadir llamadas a las funciones auxiliares que hayamos declarado en el shader, y también podemos añadir funciones predefinidas de GLSL. Un apartado que veremos dentro de un rato. Veréis todas esas funciones, todo lo que sería la biblioteca de funciones predefinidas que contiene actualmente el lenguaje GLSL. El código, por tanto, es bastante similar al que estamos acostumbrados a ver al programar en C o en C++, aunque, como vamos a ver enseguida, maneja tipos de datos optimizados para vectores y matrices, que son los tipos de datos necesarios o que nos van a hacer falta a la hora de procesar imágenes, como veremos enseguida. Bien, una vez visto un poco el aspecto o la estructura que tienen todos los shaders, vamos a ver, antes de meternos realmente en programar shaders, pues vamos a ver qué tipos de datos podemos utilizar. Esas variables de entrada o de salida, uniformes, o cualquier variable local que utilicemos o que declaremos dentro de las funciones, pues debe responder a alguno de los tipos de datos que soporta GLSL. Bueno, para empezar, hay tipos de datos básicos que son bastante similares a los tipos de datos de otros lenguajes. Tenemos el tipo de dato void, que es vacío, el que utilizamos para indicar cuando una función no devuelve nada. Está también el tipo de dato bool, que describe un tipo de dato booleano, que admite los valores true o false. Son palabras clave también dentro de la definición de GLSL. Tenemos el tipo de dato int, que define un entero con signo y almacenado en 32 bits. El tipo de dato uint, que sería unsigned int, es decir, entero sin signo, pues describe también un tipo de dato entero en 32 bits, pero en este caso sin signo. Los literales de tipo entero pues, se describen en el formato habitual, en el formato decimal. Cuando queremos indicar que un literal es de tipo entero sin signo, se le marca con el sufijo. Por ejemplo, 255U indicaría un valor entero sin signo. Tenemos también el tipo de dato float, que sería un valor en coma flotante en formato de 32 bits. En este caso, los literales se ponen con el formato habitual, solo que, al contrario de lo que ocurre en C, donde los literales de tipo float deben llevar el sufijo f, en GLSL no llevan sufijo. Es directamente el formato decimal que veis aquí describe un literal de tipo float. La razón de esto es que en las tarjetas gráficas se potencia el uso de float como forma de escribir los valores reales. La razón por la que se utiliza típicamente float y no tanto el tipo de dato doble es porque realmente aumentar la precisión es innecesario. Si pensáis en cómo se genera una imagen, uno podrá tener toda la precisión que quiera, pero al final la imagen corresponde a una matriz de píxeles. Entonces no tiene sentido indicar muchos decimales cuando finalmente el píxel va a ser el mismo, el lugar donde se va a colorear va a ser el mismo. Tampoco tiene sentido intentar describir los colores con una precisión de doble cuando realmente el tipo de almacenamiento del color, que va a ser el formato RGBA, no soporta esa precisión. Aún así, existe también el tipo de dato doble, que sería el tipo de dato de coma flotante en 64 bits, solo que en este caso los literales sí se marcan con un sufijo, que sería el sufijo LF. Por ejemplo, el valor 0.5 LF indica un valor de tipo, un literal de tipo doble. Bueno, esos serían los tipos básicos. Como decía antes, quizá lo más interesante en cuanto a tipos de datos de GLSL es la introducción de tipos de datos vectoriales y matriciales.
Los tipos de datos vectoriales se refieren a vectores de 2 componentes, de 3 componentes o de 4 componentes. El GLSL admite los tipos de datos vec2, que sería un vector de 2 floats, vec3, que sería un vector de 3 componentes float, o vec4, que sería un vector de 4 componentes de tipo float. Tenemos también dvec2, dvec3 y dvec4, que indica vectores de 2, 3 y 4 componentes, pero en este caso de tipo doble. Existen también los tipos de datos IVEC2, IVEC3 e IVEC4, que serían vectores con componentes de tipo de dato entero. UVEC2, UVEC3 y UVEC4, que serían vectores para tipo de datos de tipo entero sin signo, de tipo uint o unsigned int. Y los vectores de tipo BVEC2, BVEC3 y BVEC4, que serían vectores cuyos componentes son de tipo booleano. Cuando uno define una variable de un tipo de dato vectorial, podemos acceder a los campos, a cada componente de ese vector. Para eso, pues, como hacemos habitualmente en C, como si fueran los campos de una estructura, uno pondría pues punto y el nombre del campo al que queremos acceder. Los nombres de los campos en los vectores serían los siguientes. Normalmente se utilizan X, Y, Z y W. Es decir, la primera componente sería X. Si tuviéramos un vector que se llame V, pues v.x sería la manera de acceder a la primera componente, v.y sería la segunda componente, v.z la tercera y v.w la cuarta. Existe también, o podemos utilizar también otros nombres para estos componentes. Podemos utilizarlo RGBA. Normalmente ya utilizamos los nombres RGBA cuando el vector lo estamos utilizando para almacenar un color, mientras que usamos X, Y, Z y W cuando lo que estamos almacenando en ese vector es una posición, aunque realmente nadie sabe lo que contiene el vector, al fin y al cabo son datos, de manera que estos son alias, es decir, en cualquier vector uno puede acceder o bien con punto X o con punto R a la primera componente, o con punto Y o punto G a la segunda, etc. También está la opción de los nombres ST, P y Q, que se utilizan típicamente para el acceso, para determinar las componentes de las coordenadas de textura. Se pueden acceder también a trozos del vector utilizando, por ejemplo, XY o XYZ. Dentro de un vector, por ejemplo, de un vec4, si V fuera un vec4, la llamada a v.xy nos daría como resultado un vec2. Tendríamos las dos componentes X e Y. Otro tipo de datos que se utilizan son los tipos de datos matriciales. Aquí tenemos la opción de utilizar matrices cuadradas de 2×2, de 3×3 o de 4×4. Esos serían los tipos de datos +2, +3 y +4. Esas serían matrices cuadradas donde los componentes de la matriz son datos de tipo float. Tenemos también la opción de definir tipos de datos con matrices rectangulares. Bueno, tenemos 2x2 o 2×2, es equivalente al tipo de dato +2, pero tendremos también la opción de matriz 2×3, 2×4, 3×2, 3×3, 3×4, 4×2, 4×3, 4×4. Si os preguntáis por qué no hay un 1×2, pues realmente eso corresponde a un vec2, o un 1×1 que correspondería a un tipo de dato básico. También existen matrices de dobles, por ejemplo, de +2, de +3, de +4, permite describir matrices 2×2, 3×3 o 4×4, utilizando como base componentes de tipo doble. Tenemos también de 2×2, 2×3, 2×4, 3×2, etc. Podemos acceder a los campos de una matriz como si fuera un array, o también como si fuera un vector. El campo en 0, por ejemplo, si tuviéramos una variable m que es de tipo +4, m0 indicaría realmente la primera columna de la matriz, que sería un vec4, un vector de 4 componentes. Y podríamos acceder a m00, que sería un valor ya básico de tipo float, que sería el valor almacenado en la columna 0, fila 0. GLSL admite también arrays, no matrices, sino los arrays a los que estamos acostumbrados. Esto me permite definir, por ejemplo, algo como esto. Un array de 10 puntos, donde cada punto está descrito mediante un vector de 4 componentes. Otra opción es utilizar estructuras de datos, porque esto de nuevo es muy parecido a C.
tenemos la opción de definir, por ejemplo, una estructura de datos. En este caso sería la estructura lightbar. Este sería el nombre que le damos a la estructura. Aquí estaríamos definiendo una variable con este tipo de datos, con esta estructura, y simplemente entre llaves le indicamos cuáles son los campos de esta estructura. Dentro de nuestro código GLSL podríamos acceder a lightbar.intensity, me permitiría acceder al valor de este campo de esta estructura, o lightbar.position me permitiría acceder al valor almacenado en el campo position de la estructura. Otros tipos de datos son los tipos de datos opacos. Los tipos de datos opacos se refieren a objetos que pueden estar almacenados y a los que podemos acceder pero no podemos modificar. La información que tienen que almacenan estos tipos de datos opacos pues es accesible pero no modificable. Esto se utiliza típicamente a la hora de definir texturas, como ya veremos en su momento. Todos estos tipos de datos, sampler 1D, sampler 2D, sampler 3D, etcétera, son tipos de datos que se utilizan para definir texturas. Las imágenes también se almacenan por medio de tipos de datos opacos, que serían imagen 1D o imagen 2D. A la hora de utilizar pues, estos tipos de datos vectoriales y matriciales, pues necesitamos asignarle valores. Tipos de datos básicos, pues utilizaríamos el operador de asignación igual, como estamos acostumbrados a hacer en C, para almacenar o para asignar los valores de un vector, pues podríamos simplemente utilizar una lista con los valores que deseamos almacenar en ese vector. Sería entre llaves, asignaríamos los valores a las diferentes componentes. También se puede hacer una llamada al constructor con los valores que queremos al componente. Aquí bec4 sería el constructor del tipo de datos bec4. Aquí le estaríamos dando de nuevo cuáles son los valores de los 4 componentes de este vector. Existen varias versiones de cada constructor. Por ejemplo, podemos utilizar un constructor con un único valor. Esto lo que haría sería que utilizaría este valor para las 4 componentes del vector. Es decir, con esto crearíamos un vector con 4 valores 1.0 en cada componente. Podemos utilizar también constructores que utilizan vectores de otros tamaños. Por ejemplo, si tenemos una variable de tipo bec4 con este valor, podemos declarar una variable bec3 y pasarle al constructor bec3 el vector v, que sería un bec4. Lo que hace sería quedarse, simplemente recortar el vector y quedarse con las primeras componentes. También hay incluso versiones de los constructores que permiten, como aquí, si tenemos W es un bec3, pues podemos crear un vector bec4 utilizando bec3 y indicando la cuarta componente. Como veis, hay bastante variedad a la hora de utilizar constructores para asignar los valores de los vectores. En cuanto a las matrices, una forma de asignarles el valor sería utilizar listas de listas. Importante que tengáis en cuenta que en GLSL las matrices se almacenan en formato columna. Así que cuando estamos pasándole las listas, esta lista 0102 corresponde a la primera columna. Y esta segunda lista 0304 correspondería a la segunda columna. También, igual que los constructores habíamos visto que podían tomar un único valor, en las matrices también existe este constructor, pero en este caso lo que construye es una matriz diagonal. Por ejemplo, este código que tenéis aquí permite definir una matriz de identidad de una manera muy rápida. Definiría una matriz 3×3 donde la diagonal tiene el valor 1.0 y todo el resto de elementos que están fuera de la diagonal tendrían el valor 0. Se pueden también construir las matrices por medio de vectores. Por ejemplo, le podríamos pasar las 3 columnas de una matriz 3×3 de esta forma. Se puede usar también una única lista de componentes. Por ejemplo, este constructor que tenéis aquí, map2, le estamos pasando directamente la lista, una única lista con todos los componentes. Esto se entiende como que los primeros componentes serían la primera columna y a continuación aparecería la segunda. Esto es equivalente a esta construcción o esta asignación que hemos visto antes.
Bueno, una vez que tenemos las distintas variables de estos distintos tipos, tenemos que ver cuáles son las operaciones que admite GLSL para realizar entre estas variables. Bueno, GLSL tiene los operadores aritméticos típicos, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y el módulo. Estos tipos de datos, estos operadores sobre los tipos de datos básicos funcionan pues de la manera que estamos acostumbrados. El módulo solamente se puede aplicar a valores de tipo entero, ya sea int o uint. Estos operadores aritméticos se pueden utilizar también con los tipos de datos vectoriales y los tipos de datos matriciales. Si aplicamos los operadores a un escalar y un vector, el resultado es aplicar la operación del escalar a todos los componentes del vector. Por ejemplo, 2 por un vec3, esto multiplicaría el 2 por, o sea, esto daría como resultado un vec3 donde la primera componente sería 2 por 1, 0, la segunda componente es 2 por 2, 0, la tercera componente es 2 por 3, 0. También se puede aplicar un escalar y una matriz. Es decir, si tuviéramos algo como, en este ejemplo, más 3, 1.0 dividido por 2, esto es una matriz, en este caso una matriz de identidad, y el dividir por 2 lo que estaríamos haciendo es dividir por 2 cada uno de los elementos de esta matriz de 3 por 3. Podemos aplicar también los operadores a dos vectores del mismo tamaño. Por ejemplo, podemos sumar dos vectores. El resultado de sumar dos vectores pues, va a ser un nuevo vector que será la suma, cuyas componentes serán la suma componente a componente. Es decir, al sumar aquí el vector 102030 con el 010203, pues dará un vector que será el 1.1, 2.2, 3.3. Es decir, aquí se suma componente a componente. Si le damos a la multiplicación va a ser exactamente lo mismo. Es decir, si pusiéramos aquí en lugar del más, utilizáramos una multiplicación, el resultado sería un vector de tres componentes, donde la primera componente sería multiplicar la primera por la primera, la segunda componente es multiplicar la segunda por la segunda y la tercera componente es multiplicar la tercera por la tercera. Fijaos que esto puede parecer un poco no intuitivo. Podríamos pensar que al multiplicar dos vectores lo que queremos hacer es el producto escalar de dos vectores o el producto vectorial de dos vectores. Para esto existen funciones predefinidas, que serían, en el caso del producto escalar, existe la función dot, y en el caso del producto vectorial existe la función cross. Se pueden aplicar también operadores aritméticos a tipos de datos matriciales. En este caso, la suma, la resta y la división tienen el significado igual que con los vectores, se aplicarían componente a componente. Sin embargo, el producto en GLSL, cuando se aplica a dos matrices, el producto que hace es el producto matricial, es decir, el que se calcula utilizando el sumatorio de los productos de fila por columna. En este caso existe una función predefinida que realiza el producto de dos matrices componente a componente, pero en este caso el operador, el funcionamiento del operador aritmético producto sobre matrices, lo que utiliza o se interpreta es como el producto matricial. En cuanto a las funciones predefinidas que podemos utilizar, pues estas son de las cosas que se han ido ampliando siempre en cada nueva versión de OpenGL y de GLSL. El número de funciones predefinidas que se pueden utilizar en los shaders pues ha ido creciendo. Para que entendáis bien lo que hace o el funcionamiento de cada una de estas funciones, lo ideal es ver la descripción precisa en el manual, aunque bastantes de ellas se pueden entender bien. Por ejemplo, os lo he ido colocando en diferentes grupos. El primer grupo que veis aquí serían funciones trigonométricas. Podemos utilizar la función seno, la función coseno, tangente, el arcoseno, arco coseno y arco tangente. También las versiones de hiperbólicas, es decir, seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica, o bien el arcoseno hiperbólico, arco coseno hiperbólico o arco tangente hiperbólica. Tenemos también otras dos funciones que nos permiten fácilmente transformar grados en radianes y radianes en grados. La función radians, pues toma como dato un valor en grados y lo transforma en radianes, y degrees pues toma un valor en radianes y lo transforma a grados.
Tenemos también funciones de tipo exponencial. Si la potencia, le pasaríamos la base y el exponente. La función exponencial, es decir, e elevado a lo que sea, sería xp. El logaritmo neperiano. La función exponencial de base 2, esto sería 2 elevado a lo que sea. El logaritmo en base 2, log2. La raíz cuadrada, que es el square root, sqrt. Y inverse sqrt calcula 1 dividido por la raíz cuadrada, que es una operación que suele aparecer a menudo y bueno, para ahorrar tiempo, para hacerla más rápida, incluido una función predefinida que ya calcula directamente esa inversa. Otras funciones comunes serían, pues, por ejemplo, el valor absoluto, ABS, el cálculo del signo, es decir, esto devuelve más 1, 0, menos 1, indicando el signo del valor que estamos pasando. Funciones de redondeo, son floor, true, round, sale. Funciones también, por ejemplo, el mínimo, el máximo. Funciones para ver si un valor en coma flotante es un not a number o bien es un valor infinito. Funciones que nos permiten mezclar dos valores con una cierta proporción. Bien. Perdón. Tenemos también funciones de empaquetamiento y desempaquetamiento de datos en coma flotante. Esto permite reducir la memoria utilizada empaquetando por ejemplo, dos valores float en un único espacio de 32 bits. Tanto empaquetarlo como desempaquetarlo, también con los dobles. Tenemos funciones geométricas, que estas se aplican a los vectores. Length, pues tendríamos la longitud del vector, el módulo del vector. Distance, lo que me permite es conocer la distancia entre dos vectores, es decir, calcularía la resta entre los dos vectores y el módulo de esa resta. Dot es el producto escalar de dos vectores. Cross es el producto vectorial de los dos vectores. Normaliza un vector, es decir, divide las componentes por su módulo. Reflect y retract son funciones que suelen utilizarse para iluminación. Esto permite calcular el vector resultado del reflejo sobre una superficie o el resultado de un proceso de refracción sobre una superficie. Hay también funciones predefinidas para matrices, como puede ser el cálculo del determinante de la matriz, el cálculo de la inversa de la matriz traspuesta, o también el matrix comp mult. Esto es la función predefinida que os indicaba antes, que realiza una multiplicación de matrices componente a componente. Existen también funciones predefinidas que permiten comparar vectores. La función less than compara dos vectores y el resultado es un vector de boolean. Es decir, lo que hacemos es comparar componente a componente y genera un resultado con un vector que diría, pues si la primera componente del primer vector es menor que la primera componente del segundo vector, pues el resultado es que la primera componente sería true. Y como eso, pues para el resto de componentes. Tanto, bueno, less than equal, greater than equal o not equal, son funciones que se aplican a vectores, típicamente vectores numéricos, hace la comparación y el resultado son vectores booleanos, de varias componentes booleanas. Después, all es una función que se aplica a un vector de booleanos y devuelve un único valor. Sería true si todas las componentes del vector booleano son true. Any es como hacer un AND de todas las componentes del vector. Y any es como hacer un OR de todas las componentes del vector. Y si le pasamos un vector de booleanos y hacemos un any, pues el resultado sería un OR sobre todas esas componentes y daría true si alguno de esas componentes tiene el valor true. Y por último, bueno, pues el not sería la negación, le pasaríamos un vector de booleanos y calcularía la negación componente a componente, devolvería de nuevo un vector de booleanos. Hay funciones de enteros, esto es para acceder a nivel de bit a la representación de los enteros. Funciones asociadas a las texturas, esto lo veremos en el tema dedicado a las texturas, cómo podemos acceder a las texturas de diferentes tipos, texturas de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones. Podemos acceder directamente a los píxeles de la textura o bien
tener varias versiones de las texturas, lo que serían diferentes niveles de detalle, y podríamos utilizar esas funciones que accedieran a los diferentes niveles de detalle de la textura. Y esto, como digo, tenemos un tema entero dedicado a la forma de tratar texturas dentro de OpenGL y de GLSL. Las funciones de contadores y de acceso a memoria estos son funciones que permiten establecer variables que se van a compartir entre las diferentes ejecuciones en paralelo de los shaders. Podemos tener contadores o podemos tener valores en memoria que permiten de alguna forma pasarse información entre diferentes ejecuciones en paralelo de los shaders. Hay funciones dedicadas al tratamiento de imágenes, que son estas que tenéis aquí. Funciones dedicadas exclusivamente al procesador de fragmentos, es decir, que solamente se puede utilizar dentro del fragment shader. Hay funciones también que son exclusivas del shader de geometría, son emit-vertex y end-primitive, son las que nos permiten ir construyendo las primitivas que se generan como salida del shader de geometría, también versiones de stream. También existen versiones de control de los shaders que te permiten establecer barreras y de alguna manera controlar la forma en la que se lanzan todos los procesos en paralelo, y se puede hacer, por ejemplo, que un proceso espere a la finalización de otro proceso antes de ejecutarse, y se puede llevar un poco el control de ejecución de todos los procesos en paralelo que genera el pipeline. Bueno, con esto terminamos este vídeo, y en el siguiente vídeo veremos cómo terminar de configurar todo lo que es el proceso de pipeline y la manera en que se le pasan todos los datos sobre las primitivas, los vértices, etcétera, a todo el proceso de pipeline.